Hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes para seguir meditando en las escrituras, en la vida de Jacob. Y, hermanos, recordemos antes las palabras del apóstol Pablo en Romanos 6 que nos dicen: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y quiero que tengamos muy en claro eso, hermanos, porque nosotros no podemos perseverar en el pecado y portarnos como nosotros decimos. No es así la vida, hermanos. La salvación es por fe y no por obras. Eso es algo innegable. Pero también nuestra fe es dada para el propósito de buenas obras, obras que le agraden al Señor. Entonces, al ver la vida de Jacob y ver ese testimonio básicamente tan malo como hemos estado viéndolo, no es para que nosotros digamos que debido a que nuestra salvación es únicamente por fe, no podamos ni debamos obrar bien, no debemos de agradar al Señor o portarnos como a nosotros nos plazca según la carne. Eso no es así, hermanos. Y ver la vida de Jacob y ver esa vida bastante desordenada en su juventud no nos tiene que inducir a eso. No tenemos que llegar a pensar en ese punto de portarnos como deseemos, sino que siempre, ya que conocemos al Señor y tenemos fe y sabemos que somos salvos por la misericordia de Él, debemos buscar agradar al Señor, hermanos. Y vamos a ver en el día de hoy parte de la vida de Jacob, ya una vida entrada en años y su muerte. Pero antes de ver esto y entrar en la última parte de la vida de Jacob, quiero invitarlos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso con nosotros, Señor, porque tú nos has salvado con tu misericordia, con tu gracia, Señor, y es solo por la fe que tenemos hoy. Y tú, Señor, debido a esa fe y al Espíritu Santo que has puesto como sello en nuestras vidas, también nos das la capacidad, el deseo, Señor, y el hacer obras que te agraden a ti. Señor, bendícenos y ayúdanos en nuestra vida para que te podamos honrar y alabarte a ti. Y que podamos aprender de la vida de Jacob, de tantas cosas malas que hizo y también de lo positivo que tiene, Señor, para que nosotros podamos agradarte únicamente a ti. Y viendo el ejemplo que tenemos en las escrituras de estas personas, Señor, tú nos guíes y nos des sabiduría. Señor, te pedimos que en este momento que vamos a estudiar las escrituras, tu Espíritu Santo nos guíe e ilumine y nos haga comprender para que penetre en nuestro corazón y cambie nuestro ser lo que aquí veremos, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, hemos estado viendo la vida de Jacob y es que hemos visto a diferentes personas que se mencionan en el capítulo 11 de Hebreos como personas que mostraron su fe. Entonces debemos de decir que Jacob era alguien de fe, aunque sus métodos y lo que vemos pareciera que era alguien con una fe bastante niña o poco madura. Y hemos visto en estos capítulos del 25 al 35 esta estructura literaria que nos la propone el teólogo Fishbane, que es un quiasmo. Aquí observamos que un tema recurrente en la vida de Jacob es el engaño.
Y básicamente en casi todos los puntos del quiasmo se observa que parte de lo que hay es un engaño. Inclusive, hermanos, en las partes que no habla directamente de Jacob, sino de su padre y de sus hijos, como es el 26 y 34, hablan de engaños también, porque algo que se ve recurrente en la vida de Jacob y es un eje de la vida de Jacob es el engaño. Es algo que no debemos de imitar. Pero también tenemos, hermanos, algo que se ve que es el pacto abrahámico y es un pacto que es muy importante para comprender las escrituras. Y se ve también que Jacobo estaba con ánimos de tener esa bendición por el pacto que Dios le dio a Abraham. Pero vemos en su vida temprana que él actuaba bajo engaño, con astucia, hermanos. Y eso lo hemos visto en nuestras dos meditaciones anteriores. Y por eso quisiera yo llevarlos a Gálatas 6. Y Pablo, después de hablar de que la salvación es por fe en Jesucristo y no por obras de la ley, nos habla, hermanos, también de que no tenemos que darle rienda suelta a las obras de la carne, sino que tenemos que obrar bajo el fruto del Espíritu. Eso es lo que tiene que dar un cristiano de testimonio, el fruto del Espíritu. Y luego aquí en el capítulo 6, también hablando del comportamiento que debe tener un cristiano, nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y hermanos, es que Jacobo es alguien que es un ejemplo de lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque él en su juventud, como hemos visto en la vida temprana, los dos sermones anteriores, la vida de él se basaba en engaños. Y este día de hoy vamos a observar que la vejez también tiene engaño. Pero, hermanos, no es un engaño que él hace. Él va a recibir un engaño que va a amargar su vida. Entonces, es bastante lógico que lo que el hombre siembra, eso también segará. Aunque hay que decir que no hay que juzgar tan pronto también, porque tenemos el caso famoso de Job, que él era un hombre justo y Dios lo puso a prueba. Y Dios lo puso a prueba soberanamente y no podemos decir que hay una injusticia en eso. Pero aquí Jacob está recibiendo lo que ha sembrado. Entonces tenemos esos dos casos también, que puede haber una prueba y también puede ser resultado de lo que uno hace. Y veamos aquí en Gálatas que dice que lo que uno siembra de la carne segará corrupción. Y eso tiene la idea de destrucción. Pero creo yo que la traducción es acertada, porque la corrupción es algo natural que se da en los procesos físicos y los procesos de la naturaleza. Entonces, si hay algo que uno hace en su carnalidad, lo natural o el proceso que lleva va a ser una destrucción natural, que es la corrupción. Hermanos, si ustedes dejan una fruta al ambiente, esa se va a podrir, porque es
el proceso natural. Y es igual, nuestras obras, cuando son hechas en la carne, lo que llevan es a cegar corrupción. Esa destrucción es algo que no persevera. Pero quienes siembran en el espíritu segarán para la vida eterna. Y es que el Señor va a juzgar según las obras, y eso lo va a hacer en el tribunal de Cristo. Los creyentes, como les he mencionado, son salvos por la fe. Pero sí vamos a tener recompensas. Y el Señor va a dar recompensas para las obras que sean hechas en el Espíritu, por fe. Entonces, hermanos, algo que tenemos que aprender aquí es de que nuestras obras tienen que ser hechas por fe para la gloria del Señor. Bueno, aquí Jacob, como les digo, es un gran ejemplo de alguien que obra en la carne, y lo que está cegando aquí es corrupción. Y veamos el capítulo 37 de Génesis. Si se recordarán, Jacob tuvo 4 esposas, 12 hijos y una hija. Pero, ante todo, Jacob amaba más a José, que era el primer hijo, con la mujer que amaba, que era Raquel. Y aquí nos dice que José era el más amado que todos los hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y Jacob le hizo una túnica de diversos colores. Esa túnica de diversos colores, es muy importante saber que cuando estaban hechas las túnicas, no es como nuestra ropa actual, que hay diferentes piezas de diferentes hilos. En aquel entonces era una pieza completa. Entonces, hacer de diferentes colores una túnica era un proceso muy difícil y tardado. Entonces, también resultaba muy caro hacer una prenda de ese tipo. Y viendo los hermanos de José que su padre Jacob amaba más que a todos los hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Aquí, hermanos, quiero yo que veamos que Jacob también no obró bien como padre, porque le daba a José más amor, lo consentía más que a los demás. Creo yo que cuando uno tiene hijos, los hijos son diferentes, hermanos. Cada persona es diferente y tiene necesidades diferentes, y los padres tienen que atender esas necesidades diferentes. Regresemos un poco a lo que he hablado de Isaac, cuando les dije que instruye al niño en su camino, y que esa instrucción era limitar a los niños, pero era en el camino de los niños. Entonces, les dije y les recuerdo eso, que por ejemplo, si Esaú era alguien dado al campo y no le importaban las cosas espirituales, entonces Isaac, como buen padre, tenía que limitar eso que a él le gustaba el campo y llevarlo a las cosas espirituales, limitar el camino de Esaú. E igual, si Jacob, como vemos, era alguien astuto que engañaba, Isaac tenía que limitar ese engaño y conducirlo por un buen camino. Eso implica que hay un trato diferente para los hijos, porque el camino de cada persona tiene que ser diferente. Pero aquí el problema con Jacob no es que limitara de forma diferente o el trato sea diferente porque los educaba según las necesidades de cada quien, sino que consentía a José más que a los demás. Y por eso es de que
los hermanos no lo querían, porque era el consentido del papá. Entonces ese sí es un error. Yo no digo que, como les digo, no hay que limitar a los hijos y hay que tener un trato diferente según las necesidades de cada quien, pero no es consentir a una persona y olvidarse de los demás. Entonces, resumiendo un poco la narrativa del capítulo 37, ellos salieron a apacentar y José decía a su padre que sus hermanos no tenían buena fama. Entonces les agrandó más el odio los hermanos de José y lo quisieron matar. Rubén los detuvo y al final lo decidieron vender como esclavo. Entonces aquí viene la parte del engaño en el versículo 31 del capítulo 37 y dice: entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Entonces, hermanos, aquí vemos que los hermanos de José también fueron astutos y engañaron a su padre. Y ese engaño le trajo bastante amargura y dolor a la vida de Jacob. Y pasaron los años, vamos a ver la vida de José y lo que pasa en estos capítulos del 37 en adelante con José, pero ahorita le estamos dando importancia a la vida de Jacob. En los capítulos siguientes se narra la vida de José en Egipto. Y regresando al capítulo 42, vamos a observar a Jacob. Y aquí quiero que veamos en el 42:1, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Algo que es interesante, hermanos, es ver que en la tierra que Jacob habitaba había hambruna. Pero él tomó una forma diferente de afrontar esa hambruna. Y es algo bueno observar que es obediente al Señor en ese punto. No salió de la tierra que el Señor le dijo. No fue como Abraham, que rápido fue a Egipto. E Isaac, si se recuerdan, tenía la idea de ir a Egipto, pero el Señor lo detuvo. E Isaac obedeció. Abraham, hermanos, fue y pues para nosotros es un error y un pecado hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Entonces Abraham pecó ahí y Jacob, aunque el Señor no lo detiene, en vez de irse como lo hizo su abuelo, manda a sus hijos a comprar víveres. Sabía que no podía sobrevivir con lo que estaba haciendo en Canaán. Entonces manda a sus hijos tranquilamente a comprar. No se muda él, y es algo bueno de Jacob, que algo que hemos visto en cuanto a la tierra. Jacob obedeció bastante al Señor. Y seguimos en el 42. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo:
no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y aquí observamos otra vez que Jacob, hermanos, está consintiendo a Benjamín, un error que ya había cometido con José. Pero la actitud de los hermanos ya no es hostil con Benjamín. Han visto las consecuencias que le trajo el vender a José. Resumiendo otra vez la narrativa del capítulo, para darle énfasis a Jacob, vemos que cuando llegan a Egipto, José los reconoce y los pone a prueba. Los acusa de ser espías y toman a Simón como rehén hasta ver a Benjamín. Les devuelve el dinero, les da comida y les da comida extra para el camino. Llegan los hermanos con Jacob y le piden a Benjamín, pero él no quiere dar a Benjamín para ir a Egipto. En el capítulo 43 vemos que el hambre otra vez crece y entonces sí necesitan que vaya Benjamín para que José, hermanos, les dé comida, porque si no iban con Benjamín los iban a arrestar como espías y ya no podían comerciar. Entonces llevan a Benjamín con José y él se complace de ver a Benjamín. En el capítulo 44, José prueba poniendo su copa en las cosas de Benjamín y Judá intercede por Benjamín. José se da a conocer a sus hermanos en el capítulo 45. Entonces regresamos otra vez a la vida de Jacob. Y en el capítulo 45, en el versículo 25 dice: y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es el Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes de que yo muera. Aquí, hermanos, la vida de Jacob se ha vuelto incrédula, no le cree a los hijos cuando ellos le explican de que José está vivo. Y claro, si alguien vive con engaños, la fe en las personas o la credibilidad que las otras personas tienen mengua, porque uno juzga bajo las condiciones que ha vivido, entonces no les cree. Y también hay que observar que los hijos que tenía Jacob no tenían buena reputación, y es parte de las acusaciones que le da José a su padre. Entonces es hasta que llegan los carros de Egipto para traer a Jacob que él cree que José está vivo. Entonces eso es como que va calando siempre en nuestras vidas, hermanos, el pecado hasta cierto punto que ya no tiene satisfacción esta vida y juzgamos bajo esa mirada pecaminosa nuestra situación. En el capítulo 46, vemos algo que es también importante y algo destacable en la vida de Jacob. Pese que Jacob quería ver a José y salió con todas sus cosas, vino a Berseba, y leamos qué es lo que hizo.
Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Hermanos, algo importante. Jacob sale en camino a encontrar a su hijo porque es algo natural, es una felicidad que se le habían negado por muchos años. Pero va a Beerseba y ofrece sacrificios a Dios, posiblemente por gratitud. Si se recordarán, Beerseba es donde habitaba Isaac un gran tiempo. Donde regresó cuando fue a ver a Isaac, fue a Beerseba. Entonces era un lugar especial para Jacob ir ahí. Y vemos que él ofrece sacrificios al Señor. Y en esta ocasión el Señor le habla en visiones que no tema ir a Egipto. Hermanos, si Abraham hubiera consultado, el Señor le hubiera dicho que no descendiera a Egipto. Pero a Jacob le dice que sí, porque él tiene un plan, y ese plan lo hemos visto en ocasiones anteriores en el capítulo 15 de Génesis. Porque a Abraham, hermanos, el Señor le dice que su descendencia va a ir a Egipto y va a vivir en esclavitud y va a regresar y va a poseer la tierra. Entonces, aquí ya se está cumpliendo el plan del Señor. Pero es muy importante ver que Jacob en este tema de la tierra sí le hace caso al Señor en salir, en regresar. Y aquí es irse otra vez y agarra todas sus cosas, hermanos. A toda su descendencia. Y el resto del capítulo 46 nos da un conteo de todas las personas que salieron con Jacob desde Canaán y llegan a Egipto. Y hermanos, José le presentó al faraón a su padre como era costumbre y esperado. Y el faraón le preguntó a Jacob sobre cuánto había vivido. Y la respuesta que le dio Jacob al faraón es muy importante. Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Esa respuesta, hermanos, es muy importante, porque como sabemos lo que nos dice el apóstol Pablo, lo que el hombre siembra, eso segará. Y si sembramos en la carne, segaremos corrupción. Entonces, aquí Jacob nos ha estado dando el testimonio después, ya entrado en vejez. Tenía 130 años. Y hermanos, Jacob nos dice que sus años, sus días han sido malos. Son pocos y malos. Claro, si hemos visto su juventud y ahí no podemos hallar mayor cosa buena. Entonces, el resultado ya en su vejez es tener unos días malos. Son pocos en comparación a Isaac y a Abraham. Y son malos, hermanos. No ha tenido satisfacción, ha vivido amargura, porque las personas que más amaba han partido o se han alejado de su vida. José por el engaño que tuvo sus hijos, su esposa más amada en el parto con Benjamín,
Y su mamá, que él era el consentido de su mamá, si recordamos, murió antes de que él pudiera regresar de la casa de su tío Labán. Entonces ha tenido muchas desdichas Jacob. Y aquí, hermanos, hay que alentar a los jóvenes y claro, a todo cristiano a que viva bien, correctamente. Claro, los jóvenes tienen más oportunidad de vivir una vida adecuada y cuando entre en la vejez, decir que sus días han sido buenos. No como el ejemplo de Jacob, que vivió mal en su juventud y llega a su vejez y habla de que sus días han sido malos. Y claro, hermanos, si ya hay alguien entrado en años, eso no implica que no pueda cambiar el rumbo de su vida y hacer las cosas que le agradan al Señor. Y poder decir que sus días, los días que el Señor le da ya en su vejez, han sido mejores que los anteriores. Puede que sean malos los días ya entrados, pero son mejores porque han hecho la voluntad de Dios y hay un cambio radical en la vida. Como vemos, si sembramos en la carne, lo que segaremos es corrupción, hermanos, algo que se destruye por naturaleza. Y entonces nosotros, hermanos, tenemos que buscar tener días buenos, agradables al Señor. Algo que creo yo que tiene mucha importancia es de que actualmente hay muchas ideas de que la búsqueda de la felicidad es el propósito de la vida. Y nosotros sabemos que el propósito de la vida debe ser Dios, honrarlo a Él, glorificar al Señor. Ese debe ser el propósito de nuestra vida. Pero en el mundo, y ya desde hace 2 milenios y medio casi, Aristóteles fue el que propuso de que el propósito de la vida humana es la búsqueda de la felicidad y esa idea ha perdurado durante ya casi más de 2000 años, 2300 años, casi 400. Entonces, esa es una idea que perdura en el tiempo y es una idea que promueve la sociedad actual, que uno puede hacer lo que quiera siempre que lo haga feliz aún, ¿no? Y eso, hermanos, no es así porque cuando promueven ese tipo de propósito o alegría es que hagan lo que quieran según la carne. Cualquier pecado de tipo sexual, robar, cualquier cosa que se le ocurra que sea una hora de la carne pero le traiga felicidad momentánea a su vida, eso es algo bueno para las personas. Y aquí, hermanos, vemos que las personas que hablan de ese tipo en la juventud lo que van a hacer es sembrar algo malo y cosechar, al final cegar solo corrupción, algo que se va a destruir por sí mismo. También recuerdo, retomando esas palabras de Aristóteles, Tomás de Aquino, ya en el año 1200 después de Cristo, dijo que él tenía razón, pero la felicidad se encuentra únicamente en Dios. Y es algo bastante interesante que Tomás haya dicho eso, porque en efecto, la verdadera felicidad, no una alegría vana, un contentamiento pasajero, la felicidad sí se encuentra en Dios, aunque el propósito no debe de ser agradar a Dios porque eso nos lleva a la felicidad o algo así, no. Siempre nuestro propósito es agradar a Dios y gozarnos de eso, aunque
en nuestra vida podamos tener martirio, cárcel, persecución, cualquier cosa mala que nos pase en nuestra vida, pero con ese gozo, con esa satisfacción. Entonces, encontrar ese gozo, hermanos, eso sí es poder decir que nuestra vida fue feliz. Y en ese punto hay que estar levemente en acuerdo con Tomás de Aquino. Porque, como les digo, nuestro propósito es honrar al Señor y eso nos lleva a ser felices, obrar en el Espíritu, no en las cosas carnales. Eso sí nos puede traer una felicidad verdadera. Y claro, vemos algo también importante de Jacob, que él habla de esta vida como una peregrinación y habla de la vida de sus padres como una peregrinación. Si recordamos Hebreos 11:13 hablando de Abraham principalmente, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando desde lejos y creyendo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquí, en el pasaje de Hebreos, recordemos que principalmente se está hablando de Abraham, pero se menciona que Abraham, Sara, Isaac y Jacob vivieron en tiendas y confesaron esto, que eran extranjeros y peregrinos. Su vida aquí era solo de paso, hermanos. Y aquí vemos ya una persona en Jacob que, si bien ha tenido un crecimiento lento, aquí ya ha alcanzado cierta madurez y cierta visión de las cosas terrenales. Es una peregrinación, es solo estar de paso en esta vida, porque nuestra meta final es el cielo. Claro, como les digo, eso no implica que no tratemos de tener una buena vida y una vida feliz, y con el claro concepto que la felicidad solo se alcanza glorificando al Señor, y eso es lo que nos tiene que tener la satisfacción de hacerlo. Entonces ese debe ser nuestro propósito en la vida, y eso es lo que nos tiene que traer felicidad, el conocimiento de Dios, hacer lo que al Señor le agrade. Y nuestra meta, hermanos, es Cristo. Eso, hermanos, es lo que nos debe de llevar a tener una vida feliz. Y es algo que debemos de meditar, en qué estamos gastando nuestra vida. Esa peregrinación, ese paso breve que tenemos aquí en este mundo, lo estamos gastando y orientando a las cosas espirituales, o solo estamos pasando aquí y sembrando cosas para que se corrompan y se destruyan naturalmente. Entonces vemos eso muy importante en Jacob. Ya es alguien entrado de años y que ha sufrido, y ahí está el problema, que muchas personas no quieren sufrir, pero toman malos caminos para eso. Vemos en el capítulo 48 que ya Jacob ya está en sus últimos días, en sus últimas horas. Y viene y llaman a José. José llega, y lo que le dice a José también es algo muy importante, porque en el capítulo de Hebreos 11, en el versículo 21, nos habla específicamente de Jacob, que es una característica de Jacob, algo que lo distingue. El hecho de vivir en tiendas y ser un peregrino aquí en la tierra era algo que compartía con Isaac, con Sara y con Abraham, pero el bendecir a los hijos de José es algo único de Jacob en el capítulo 11 de Hebreos. Y aquí vemos ese fragmento de la historia.
Entonces, Génesis 48:3, y dijo a José, Jacob: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes de que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y vemos, hermanos, que aquí le habla sobre el pacto abrahámico, que es lo que está recordando cuando el Señor se le apareció y que le dice que le va a dar a su descendencia esa tierra. Eso es muy importante, que ven que va a irse de la tierra, pero va a regresar y le va a dar heredad esa tierra. En el 15, y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Aquí le está recordando que va a ser una gran nación, y estos dos van a ser dos grandes tribus de Israel. Pero parte de la bendición que les hacen es un reconocimiento al Señor, que aunque Él se haya portado mal, el Señor siempre lo cuidó. Y aunque tuvo que huir de Esaú, tuvo que huir de Labán, Él siempre lo cuidó. Entonces es un ángel que lo liberta, el Dios que lo ha mantenido vivo, que pese al engaño que le hicieron sus hijos a Jacob, tiene la felicidad de ver, aunque sea en sus últimos días, a José. Y es ese Dios que ha sido una bendición para la vida de Jacob, para la vida de alguien, hermanos, que, como les digo, no es un ejemplo de santidad, pero aún así el Señor estaba con él porque Jacob tenía fe. El Señor lo bendijo, aunque para nosotros no fuera algo merecida esa bendición, el Señor lo bendijo, al igual que a todos sus hijos nos bendice, y no somos merecedores. Si nos bendice y podemos llegar al conocimiento de Él, es por su misericordia. Entonces, ese Dios, que Dios bendiga a los hijos de José. Y luego el 21 dice: y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual yo tomé de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. ¿Por qué es importante ver este versículo? El 22 le dice a José que él, Jacob, ha dado una parte más que sus hermanos. Y claro, se las dio, y la bendición era de José, y quien recibió eso era sus dos hijos. Entonces, sí recordaremos que era la bendición del primogénito, aparte del dominio de la familia, era que iba a tener una parte extra en las bendiciones y en las posesiones materiales de la familia. Aquí, como son 12 hermanos, Jacob parte en 13 la bendición, y le da a cada uno de los hijos de José
eso. ¿Por qué hace eso? Porque José para Jacob es el primogénito. Y eso lo podemos confirmar en Primero de Crónicas 5. Y leemos: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Y en este punto vemos que eso fue lo que Jacob da, la primogenitura, el hecho de darle una parte más a José. Claro, se los da a sus hijos, aunque la bendición y el derecho era de José. La bendición recae sobre los hijos porque son como de Jacob. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Como vemos, lo que diferencia o caracteriza a Jacob en Hebreos 11:21 es que dice: por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Y es que, hermanos, aquí en esa bendición Jacob muestra su fe, es la muestra más grande de fe que tiene. Y veamos que es solo un versículo que menciona el autor de Hebreos sobre Jacob, y es este. ¿Y por qué es muy importante esa bendición en ese capítulo de Génesis? Porque ahí muestra, hermanos, que él tiene fe en Dios. Él reconoce que el Señor lo ha cuidado en todas las cosas de su vida, todas las etapas de su vida, en todas las partes malas. Cuando él tuvo que huir de Esaú, cuando tuvo que huir de Labán, cuando se iba a enfrentar a Labán y cuando se iba a enfrentar a Esaú ya de regreso a la tierra. El Señor siempre estuvo en cuidado de Jacob. Y Jacob reconoce que pese que él no ha sido un buen ejemplo, el Señor le da alegría, como esa felicidad que tiene de ver a José antes de morir. También reconoce el pacto abrahámico, y eso es muy importante, saber que ellos iban a ser una bendición para todo el mundo. Él reconoce y sabe, le promete a ellos que van a ser una gran nación. Y van a ser una gran nación también cuando regresen a la tierra de Canaán, que era posesión dada por Dios. Entonces también le promete el regreso a la tierra. Y eso es bastante importante porque al final, en el capítulo 49, profetiza sobre los hijos restantes y pide que lo entierren en la cueva de Macpela. ¿Por qué eso? Porque él quería regresar a la tierra de sus padres, a la posesión que el Señor les había prometido. Y quería ser enterrado junto a Abraham, Sara, sus abuelos, Isaac, Rebeca, sus padres, y Lea, su esposa. ¿Por qué? Porque él sabía y tenía la fe de que el Señor iba a cumplir su promesa de darle a su descendencia esa tierra. Y hermanos, como hemos visto, ahí muere Jacob y hay un gran evento fúnebre para irlo a enterrar como él pidió a Macpela, junto a sus padres y a su abuelo. Pero viendo toda la historia de Jacob, quisiera que viéramos brevemente, porque el tiempo nos ha transcurrido, la parábola del trigo y la cizaña. Porque ahí vemos que el Señor nos dice que el enemigo junto al trigo siembra cizaña.
Y en Mateo 13:28 leemos, Él les dijo, Jesús, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Y por qué vemos esto? Porque al principio el trigo y la cizaña en un punto joven de las plantas son muy similares y no se pueden distinguir una de la otra. Pero cuando ya crecen, ya se ve la diferencia entre una planta y la otra. Eso es, hermanos, porque a veces nosotros juzgamos a las personas que son recién convertidas o que no han tenido crecimiento y podemos juzgarlas como cizañas y realmente son trigo, como es el caso de Jacob aquí. Y lo que yo les animo, hermanos, es de que usted se diferencie bien de la cizaña por su vida santa, por su vida agradable a Dios. Que no digan las personas, esta persona no se conoce si es trigo o cizaña, porque no hay diferencia de él con el mundo. Usted como cristiano también puede hacer que usted se diferencie de la cizaña, porque su santidad es algo reconocible ante los ojos de las personas, que es trigo. Y por eso evitemos juzgar a personas que o van creciendo muy lentamente, o poco a poco van creciendo y se van distinguiendo hasta el final de su vida como trigo, como lo es Jacob. Pero recordemos que nuestro ideal no es ser tomado como cizaña o que no seamos visiblemente ante las personas nuestra santidad que nos distingue como trigo. Y por eso, hermanos, quiero terminar con Gálatas 6, retomar Gálatas 6 y veamos el versículo 9 que nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. Otra vez, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y entonces, en contraste con la vida de Jacob, aquí Pablo nos dice que no nos cansemos de hacer el bien. Cuando vemos la vida de Jacob y sabemos que él fue salvo porque él tenía fe, aunque si nos ponemos a contar sus malas obras y las cosas buenas que hizo, según los que creen que la salvación es por méritos, el mayor peso va a estar en las cosas malas que Jacob hizo. Pero nadie, hermanos, está diciendo que Jacob fue condenado. Aún así no tenemos que seguir el ejemplo de él en esa situación, porque nosotros que tenemos al Espíritu Santo y que debemos de hacer nuestras obras como fruto del Espíritu, sembrar en el Espíritu, no nos debemos de cansar a hacer el bien. El hecho de que veamos la vida de Jacob no implica que tengamos que imitar todo lo malo que él hizo, sino debemos de evitarlo. Porque, hermanos, otra vez les digo, la salvación no es por obras, pero es para buenas obras. Y cuando realmente comprendemos
la gracia de Dios y la misericordia que Él tuvo con nosotros, no podemos responder haciendo lo que nos plazca, sino tratando de vivir agradándole a Él cada día. Espero yo ser muy claro en eso, hermanos, y hemos visto la vida de Jacob y que al final él reconoce que él se ha mantenido por la misericordia de Dios. Reconoce que Dios es alguien que respeta el pacto y que cumple el pacto y le da la bendición a sus nietos por eso, porque él es alguien de fe. Vemos algunos errores como el consentir a un hijo, y no es de que el trato tenga que ser parejo, sino consentir a uno en vez de saciar las necesidades diferentes de los distintos hijos que tenía. Hermanos, Jacob es un personaje que se menciona en Hebreos 11 porque es de fe. Y nosotros tenemos que darle gracias al Señor porque nos ha dejado conocerle, nos ha permitido conocerles a Él, y nuestras obras tienen que reflejar esa fe. Nos tenemos que distinguir como trigos por lo que hacemos, y no que el mundo nos vea como alguien que es una cizaña porque no se distingue qué es lo que es, porque somos iguales al mundo. Eso no debe de pasar. Y con eso, hermanos, llegamos al final de la vida de Jacob. Si Dios nos lo permite, vamos a estar viendo la vida de José, y algo muy importante que le vamos a dar énfasis es a la tipología de Cristo en la vida de José. Entonces, si Dios nos lo permite, vamos a ver la vida de José el próximo domingo, y los invitamos para que nos acompañen en esa predicación. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque tu misericordia, Señor, al salvarnos mediante tu gracia, es algo que nosotros no somos dignos de tal cosa, pero tú, Señor, eres misericordioso y nos has salvado, Señor. Por favor, te pedimos que nuestra vida sea una vida de bendición para las demás personas, y que nosotros nos podamos distinguir como trigo de la cizaña que hay en el mundo. Ayúdanos a glorificarte a ti, Señor. Haz que nosotros actuemos en el Espíritu, porque tú debes de producir por tu Espíritu el querer como el hacer, y nosotros, Señor, tenemos que controlar nuestra carnalidad para que puedas obrar en nosotros, Señor. Y te pedimos eso, que tú nos guíes y que cada día de nuestras vidas sea para tu gloria, y al final de nuestros días podamos decir que fueron buenos porque fueron para tu gloria y para tu honra, Señor. Que nuestros días al final no sean malos y nos entristezcamos por haber hecho cosas malas, por no darte la gloria a ti, Señor. Que esa sea nuestra búsqueda, Señor, cada uno de los días que nosotros vivamos. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les recordamos que el viernes vamos a seguir estudiando algo de la cultura hebrea en los tiempos de Jesús, y los invitamos a que se unan por Zoom. También les pedimos oración por nuestra decisión y que podamos
abrir, si Dios nos concede, la iglesia para tener servicios mixtos, presencial como virtual. Así que hermanos, les pedimos constante oración por ese deseo y esperamos que nos podamos ver el viernes. Que el Señor los bendiga y los guarde, hermanos.